Soy una impostora, pero me enamoré del príncipe de los círculos de élite de Pekín. Para casarme con él, inventé una historia de vida como una heredera educada en el extranjero, tejiendo mentiras con meticuloso cuidado. Creí ingenuamente que, con suficiente precaución, podría engañarlo para que me amara toda la vida. Hasta que escuchó por casualidad la conversación de su hermano. Han Chuan, me da pena tu esposa, esa supuesta socialité. Como no podía tener hijos, tu madre la obligó a arrodillarse en la nieve, pero tú ya te has hecho una vasectomía. Una mirada de compasión cruzó los ojos de Fu Hanchuan. Le prometí a mi cuñada que su hijo sería el único heredero de la familia Fu. Por eso Wen Qing no debe quedar embarazada. El hermano se burló. ¿Todavía sigues enamorado de Ye Yao? Bueno, tiene sentido. Cuando Ye Yao se casó con tu hermano mayor, toda tu familia la criticó porque su origen era demasiado humilde. Te casaste con Wen Qing solo para desviar la atención de ella. La pobre Wen Qing nunca imaginó que desde el principio le habías dicho a la familia Fu que era una impostora. En la sala privada, Fu Hanchuan acarició su copa de vino y permaneció en silencio durante un momento. Los orígenes de Ye Yao son demasiado humildes. No tuve más remedio que buscar a una estafadora e insistir en casarme con ella. Solo así mi madre dirigiría toda su ira hacia Wen Qing. Su hermano tomó un sorbo de vino. Hermano Fu, sinceramente, aunque Wen Qing utilizó deliberadamente una identidad falsa para acercarse a ti, la forma en que te mira, demuestra que está completamente entregada a ti. Fu Hanchuan frunció el ceño de forma casi imperceptible. Todo lo que he hecho es únicamente para asegurar la posición de Ye Yao y del niño. En cuanto a Wen Qing, cada uno estamos satisfaciendo nuestras propias necesidades. El hermano se rió con complicidad. Ya que no puedes dejar de pensar en Ye Yao, ¿por qué no te divorcias de tu esposa y te casas con ella? Al fin y al cabo, tu hermano mayor ya no está con nosotros. Nunca tuve la intención de divorciarme de Wen Qing, soltó Fu Hanchuan. Tengo pensado enviar a Ye Yao y Xingxing al extranjero. Cuando Xingxing alcance la mayoría de edad se hará cargo de la familia Fu. Caramba, se diría que Xingxing es tu propia hija. Fu Hanchuan tomó un sorbo de vino y comentó con indiferencia. Nunca tendré hijos propios. Los hijos de Ye Yaosheng son como si fueran míos. Una oleada de vítores estrepitosos recorrió la sala privada. Me quedé paralizada fuera de la habitación privada. No era de extrañar. Cada vez que regresaba a la casa ancestral, toda la familia Fu, incluso los sirvientes, me trataban como si fuera invisible. Solo mi suegra me prestaba atención, siempre haciéndome la misma pregunta. ¿Estás embarazada? No. Y así, en pleno invierno, en medio de la nieve, mi figura siempre estaba arrodillada. Fu Hanchuan siempre corría a la casa antigua para rescatarme, y me frotaba frenéticamente los dedos congelados. Sin embargo, yo sonreía y le acariciaba la barbilla. No tengo frío, de verdad. Resulta que todo el mundo sabía desde el principio que yo era un fraude. Miré fijamente la ecografía que tenía en la mano. Mis dedos trazaron ligeramente el pequeño punto negro que había en ella antes de arrugarla lentamente y tirarla a la basura. Creo que quiero el divorcio. Al programar el aborto, el médico me confirmó repetidamente que debido a mi condición física particular, interrumpir este embarazo podría significar que nunca más podría ser madre. Abrí la boca, pero sentí como si algo me bloqueara la garganta. Desde niño fui un niño no deseado. Cuando mis padres se divorciaron, mi mamá se llevó a mi hermana, que sabía cómo cautivar a los demás, mientras que mi papá se quedó con mi hermano, que podía continuar con el linaje familiar. Solo mi abuela me abrazaba con cariño y me llamaba su tesoro. Pero más tarde, mi abuela también falleció, dejándome como una mala hierba en el desierto, ignorado por todos. Solo cuando apareció Fu Hanchuan, fue cuando él se convirtió en la primera persona de entre la multitud en fijarse en mí. Esos momentos en los que me eligió con inquebrantable certeza, me hicieron secretamente desear que tras casarnos pudiéramos tener un hijo, una pequeña vida que llevara nuestra sangre compartida. Quería darle a ese niño todo el amor que mi abuela me había dado, junto con el amor que Fu Hanchuan me había dado, sin reservarme nada. Solo esta noche me di cuenta de que él nunca me amó, simplemente me utilizó. Agarrándome el dobladillo del vestido, estaba a punto de hablar cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. La pantalla se iluminó. Era Ye Yao, la cuñada mayor de Fu Hanchuan. Wen Qing, tenemos que vernos. En la cafetería Ye Yao se sentó frente a ella removiendo su café. ¿Fuiste tú quien hizo que Hanchuan nos escoltara a Xingxing y a mí al extranjero? No fui yo. Ella se rió suavemente pellizcando la tarjeta entre sus dedos y deslizándola hacia el centro de la mesa. Divórciate de Hanchuan. 5 millones. Suficiente para que un estafador como tú viva con estilo el resto de tu vida. Devolví la tarjeta. Ye Yao levantó una ceja. No es suficiente. No quiero dinero.
Entonces, ¿qué quieres? Finalmente me miró directamente a los ojos. ¿Querer pelear conmigo por Han Chuan? ¿Sabes cómo me cortejaba? Durante nuestros días universitarios, él hacía fila durante 2 horas a temperaturas bajo cero solo para comprarme avena, apretando el tazón contra su pecho para mantenerlo caliente antes de dármelo. Cuando mencioné que me gustaban los árboles de ginkgo en mi cumpleaños, él plantó toda una avenida de ellos fuera de mi casa al día siguiente. Por desgracia, al final terminé eligiendo a su hermano mayor. Después de todo, yo seguía prefiriendo el papel de la nuera mayor de la familia Fu. Ella sonrió levemente, con un destello de satisfacción en los ojos. El día de mi boda, me enteré de que se quedó toda la noche frente al salón. Cuando regresó a casa, enfermó gravemente y quedó reducido a una sombra de lo que era. Ahora que su hermano mayor ha fallecido, por fin hemos arreglado las cosas. Mis nudillos se pusieron ligeramente blancos mientras agarraba el asa de la taza. La sonrisa de Ye Yao se acentuó en las comisuras de sus labios. Ya que no te rindes, ¿por qué no hacemos una apuesta? Sacó su celular. Ahora mismo, los dos llamaremos a Han Chuan al mismo tiempo. Yo le diré que el perrito que teníamos no se encuentra bien. Tú, sin embargo, dirás que tienes 40 grados de fiebre. Si viene a verme, te divorciarás de él inmediatamente. Si va a verte a ti, mañana me llevaré a Xinxin al extranjero. Los ojos de Ye Yao transmitían certeza y desafío. ¿Te atreves? 1000 emociones se agolparon en mi mente mientras observaba su sonrisa, segura de la victoria. Una determinación mezclada con dolor brotó en mi interior. Está bien. Acepto la apuesta. Ye Yao me indicó que llamara primero. Si llamo primero, Han Chuan vendrá directamente después de contestar el teléfono, y probablemente no tendrá tiempo de atender el tuyo. Mis dedos se helaban mientras marcaba el número de Fu Han Chuan. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que alguien finalmente contestara. ¿Señorita Wen? El señor Fu está en una reunión. ¿En qué puedo ayudarla? Era el asistente Chen. Se me hizo un nudo en la garganta. Estoy conduciendo, pero creo que tengo fiebre. Me da mucho mareo. ¿Podría pedirle a Han Chuan? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Después de medio minuto, el asistente Chen respondió con un tono cortés pero distante. El grupo está ultimando hoy un acuerdo de fusión transfronteriza, y el señor Fu realmente no puede dedicarle tiempo. Voy a enviar un coche para que lo lleve al hospital inmediatamente. El tono de llamada zumbaba sin cesar en mi oído mientras agarraba con fuerza el teléfono ardiente, con los nudillos blancos. Ye Yao deslizó lentamente el dedo para abrir su teléfono, con una pizca de burla en los ojos. Su voz se suavizó. Han Chuan, el perrito que teníamos no se encuentra bien. Ubicación. La voz de Fu Han Chuan sonó por el altavoz fría y decidida. Chen, cancelé mis compromisos posteriores. Ye Yao me miró, con un tono considerado y magnánimo. Si tienes otros asuntos urgentes, podrías pedirle a tu asistente que... Él la interrumpió con decisión. No hay otros asuntos. Un dolor agudo me atravesó el pecho, dejándome pálido por el dolor. Los labios de Ye Yao esbozaron una leve sonrisa. ¿Añado un poco más de peso a la balanza? No hace falta que me des las gracias, ya lo sabes. Dicho esto, simplemente me arrebató el teléfono y empezó a escribir furiosamente. Intenté detenerlo, pero mi mano no se movía. Han Chuan, acabo de tener un accidente de coche. Me duele mucho. El mensaje apareció como entregado. Cada segundo que pasó se hizo eterno. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos clavados en las palmas de las manos como si fueran mi último salvavidas. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, y la pantalla seguía oscura, como una piedra hundida en el fondo del océano, sin dar ni una pizca de respuesta. Ye Yao volvió a entregarme la tarjeta. Has perdido. Me quedé mirando la tarjeta sin comprender nada y de repente solté una risa ahogada. Mientras reía, las lágrimas comenzaron a caerme por las mejillas. Me creía un astuto estafador, pero en realidad era un completo tonto. Tienes razón, he perdido. No quiero el dinero. Firmaré los papeles del divorcio esta noche. Al salir de la cafetería, mi celular sonó de repente. Era Fu Han Chuan. Por primera vez, mi corazón no se aceleró al ver su nombre parpadear en la pantalla. Colgué, lo bloqueé y lo hice todo de un solo movimiento rápido. Entonces abrí mi correo electrónico, donde el mensaje fijado era la carta de oferta recién recibida esta mañana de la Escuela de Bellas Artes Slade. El profesor que había reconocido mi talento escribió que mis obras de arte estaban llenas de espíritu y que esperaba darme la bienvenida. Lo más sorprendente es que, solo 2 horas después de recibir el correo electrónico, descubrí que estaba embarazada. En un estado de total confusión, me dirigí al club con mi ecografía para ver a Fu Han Chuan. Instintivamente, me llevé la mano al vientre antes de responder con calma. Me presentaré puntualmente al trabajo dentro de 7 días. A las 2 de la madrugada,
El sonido del motor de un Maybach apagándose llegó hasta las puertas de la villa. Envié al asistente Chen a buscarte esta tarde. ¿Por qué no estabas allí? Tampoco pude localizarte por teléfono. Su mano se acercó instintivamente a mi frente. Ha bajado la fiebre. Me giré hacia un lado para evitarlo. La mano de Fu Hangchuan quedó suspendida en el aire y su expresión se tornó momentáneamente sorprendida. ¿Estás enojado? Su voz era grave. Efectivamente, esa tarde había habido una importante operación de fusión y adquisición. Bajé la mirada y permanecí en silencio. Se frotó las sienes y su tono se suavizó, volviéndose más tierno. Ha sido un descuido por mi parte. Pídeme la compensación que desees. Deslicé el documento por la mesa de centro. He encontrado una propiedad que me interesa. Necesito tu firma. Fu Hangchuan lo tomó con indiferencia, a punto de abrirlo cuando sonó su teléfono. Era Ye Yao. Lo que ella le dijo le hizo fruncir ligeramente el ceño. Colgó apresuradamente, sin siquiera echar un vistazo a los papeles, pasó directamente a la última página y firmó. Si te gusta, cómprala. No hace falta que me preguntes. Cogió las llaves del coche y se dio la vuelta. Wensheng, lo mío es tuyo. Todo lo que pertenece a la familia Fu, tú tienes plena autoridad sobre ello. Wensheng haven making plus a fader. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, el sonido de la puerta principal cerrándose resonó en el pasillo. Miré fijamente el acuerdo de divorcio firmado, clavándome las uñas silenciosamente en la palma de la mano. Fu Hangchuan, a partir de hoy nos separaremos como montañas y ríos, sin volver a cruzarnos jamás. Ya no estamos unidos. A la mañana siguiente, temprano, fui a recoger el certificado de divorcio. Metí la copia de Fu Hangchuan en la caja de regalo que había preparado con antelación y até el lazo con cuidado. Al llegar a casa, encontré a Fu Hangchuan sentado en el sofá con Ye Jiao y su hijo. Se quedarían allí temporalmente, afirmó con naturalidad, como si estuviera hablando de un asunto rutinario. Asentí con la cabeza. Claro. Fu Hangchuan, sin embargo, frunció el ceño. No vas a preguntar por qué. No importa. Me miró fijamente, con una tensión apenas perceptible en su voz. ¿Qué quieres decir con que no importa? No respondí. Solo le entregué la caja de terciopelo. ¿Qué es esto? Para ti. Fu Hangchuan se detuvo a mitad de abrir la caja, como si de repente recordara algo. Una leve sonrisa brilló en sus ojos. Dentro de 7 días es nuestro aniversario de boda, dijo, cerrando la caja y suavizando el tono. La abriré entonces. Mientras lo observaba guardar cuidadosamente la caja en el bolsillo interior de su traje, esbocé una sonrisa. Como quieras. Subí las escaleras y comencé a empacar mis pertenencias. En el vestidor colgaba el vestido de noche que Fu Hangchuan me había regalado, mientras que el joyero contenía las piezas que él había traído de sus viajes de negocios. No me llevé nada de eso, solo empacé algunas prendas sencillas que yo misma había comprado. Finalmente, me dirigí a la caja fuerte del estudio. Presioné mi huella digital, abrí la puerta y busqué en el lugar habitual. Estaba vacía. Mi corazón se detuvo por un instante. Revisé toda la caja fuerte, nada. La única fotografía que tenía con mi abuela había desaparecido. Salí corriendo del estudio y encontré a Ye Yao en la sala, sosteniendo una taza de té negro y sonriendo a su hijo. Xing sostenía un marcador y escribía algo con gran concentración. Cuando me acerqué, la sangre me subió instantáneamente a la cabeza. En la fotografía, mi rostro había sido tachado, mientras que 3 caracteres garabateados sobre la amable sonrisa de mi abuela decían: vieja bruja. Agarré a Xing por el cuello, casi histérica. ¿Quién te ha dicho que escribas eso?, preguntó Ye Yao, dejando su taza de té sobre la mesa e intentando intervenir. Giré la mano rápidamente y le di una fuerte bofetada en la cara. Si tú no sabes educar a tu hija, yo lo haré por ti. Xing, aterrorizada, se soltó y agarró la fotografía, saliendo corriendo de la habitación. Justo cuando estaba a punto de salir en su persecución, Ye Yao me empujó con fuerza por detrás. Mi cintura se estrelló contra la esquina afilada de la barandilla de mármol y un dolor agudo me atravesó el abdomen. El sudor empapó mi espalda al instante, pero esa era la única fotografía que me había dejado mi abuela. Apretando los dientes, me obligué a ponerme en pie y salí tambaleándome por la puerta en su persecución. Xing ya había corrido hacia el estanque del jardín. Al ver que estaba a punto de alcanzarlo, se dio la vuelta y lanzó la fotografía con todas sus fuerzas. En el instante en que desapareció por el desagüe, algo se rompió dentro de mí. Arrodillado junto al borde del estanque, metí la mano en el desagüe frío y sucio sin pensarlo 2 veces. Calidez. Cuando Fu Hangchuan salió corriendo de su estudio, me vio arrodillada junto al estanque, con medio cuerpo casi sumergido en el agua. Me agarró por los hombros tratando de apartarme, pero yo lo empujé violentamente. «¡Vete!», grité, con las palabras entremezcladas con lágrimas. «La abuela, es la abuela».
La última fotografía. Ye Yao se acercó lentamente, frunciendo el ceño mientras decía: Wenqing, deja esta locura, solo es una vieja fotografía. Wenqing deja fotografía. Como un dañón decía: Xing aún es pequeño, lo has asustado. Fu Hangchuan giró la cabeza bruscamente, con una mirada tan gélida que hizo que Ye Yao sintiera un escalofrío y retrocediera instintivamente medio paso. Al momento siguiente, bajo la mirada atónita de Ye Yao, Fu Hangchuan se metió en el estanque sin dudarlo. Se arrodilló casi por completo, y su costoso traje a la medida se empapó al instante con agua sucia. Metió el brazo profundamente en la estrecha y viscosa tubería de desagüe mientras palpaba con cuidado. El tiempo pasaba, segundo a segundo. Cuando finalmente se enderezó y me entregó la fotografía empapada, la esfera del reloj estaba destrozada, su brazo profundamente arañado y la sangre se mezclaba con el lodo mientras goteaba. Wenqing, no llores, murmuró con voz ronca, teñida de una angustia apenas perceptible. Lo encontré. Lo miré fijamente, desconcertada por su aspecto desaliñado, pero el sordo dolor en la parte baja del abdomen se intensificó de repente, como si un cuchillo se retorciera dentro de mí. Fu Hangchuan, le agarré débilmente la manga. Llévame al médico. Antes de que pudiera terminar, Ye Yao se agarró de repente la muñeca y jadeó suavemente. Hangchuan, hace un momento Wenqing me despertó e incluso me empujó la mano. Ahora me duele muchísimo la muñeca. Su cuerpo se quedó flácido, inclinándose perfectamente hacia Fu Hangchuan. Su visión comenzó a nublarse y a través de la neblina vi al hombre cubierto de lodo girarse sin dudar y abrir los brazos para atrapar a Ye Yao. Luego la levantó y se alejó sin mirar atrás. Con mis últimas fuerzas llamé a una ambulancia. Cuando desperté, el olor acre del desinfectante me picaba en la nariz. El médico hojeó mi historial médico. Señorita Wen, presenta síntomas de amenaza de aborto espontáneo. Intentamos preservar el embarazo o... En ese momento, se encendió la pantalla de mi teléfono. Era un mensaje de Fu Hangchuan. Me llevo a Ye Yao al extranjero para que le examinen la mano. Es pintora. Sus manos son su medio de vida. Volveré antes de nuestro aniversario de boda. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla durante un instante antes de esbozar una leve sonrisa al médico. El niño, prescindiremos de él. En ese último momento, antes de que la conciencia se disolviera por completo, de repente recordé el día de nuestra boda. Fu Hangchuan, ligeramente achispado, me había rodeado la cintura con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi cabello y murmurando suavemente: Wenqing, ahora tenemos un hogar. Una sola lágrima de desesperación se deslizó por el rabillo de mi ojo. Yo nunca, jamás, había tenido un hogar. Después de 5 días de recuperación me dieron el alta del hospital. Mi tutor me envió un correo electrónico desde Londres, solicitando mi ayuda, junto con la de su asistente, para montar su exposición itinerante en una galería local. Me venía como anillo al dedo. Necesitaba algo con lo que ocupar mis 2 últimos días antes de la partida. La tarde del 7º día, Fu Hangchuan llamó. Lo siento, Wenqing. Calmly well, no voy a poder volver para nuestro aniversario de boda. Le respondí con frialdad. Me viene muy bien. Yo también tengo cosas que hacer. Justo ayer, un misterioso coleccionista había comprado toda la colección de obras de mi mentor de esta exposición itinerante. La galería había organizado un banquete especial para celebrar la ocasión. Tan pronto como terminara el banquete, volaría a Londres con el asistente de mi mentor. Cuando colgué el teléfono, vi una figura familiar en la entrada. Fu Hangchuan había llegado al banquete de celebración con Ye Yao, y estaba intercambiando apretones de manos y cumplidos con el dueño de la galería. Ye Yao, con el brazo enlazado al de Fu Hangchuan, se deslizó hacia mí. Al verme, inmediatamente se disculpó. Wenqing, lo siento mucho, es por mi enfermedad que Hangchuan no ha podido pasar tu aniversario contigo. Te he hecho pasar por el trance de ir a buscarlo hasta la galería. Esbocé una leve sonrisa. ¿Qué relación podría tener Fu Hangchuan conmigo? ¿Por qué iba a perseguirlo? La expresión de Fu Hangchuan se ensombreció de repente y apretó con fuerza mi muñeca. Wenqing, ¿tienes que hablar así? Retiré suavemente la mano y fijé la mirada en la caja de terciopelo que tenía en la palma. Respiró hondo y me la entregó. La fotografía de tu abuela. La he mandado restaurar por un profesional. Cogí la caja y la abrí. Las grietas de la fotografía habían sido reparadas meticulosamente, y la sonrisa de la abuela seguía siendo tan amable como siempre. Gracias, dije, cerrando la tapa y dándome la vuelta para marcharme. ¡Alto!, gritó Ye Yao de repente. Hangchuan, no lo sabes, ¿verdad? Wenqing está embarazada, pero tú te hiciste una vasectomía por mí. Entonces, ¿de quién es este niño?
Fu Hanchuan me empujó al baño al final del pasillo y cerró la puerta de un portazo detrás de nosotros. Explícate. Me inmovilizó contra la pared, con la voz cargada de furia contenida. ¿De verdad estás embarazada? Aparté la cara. No es asunto tuyo. Me agarró por la barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿De quién es el niño? Mirándolo fijamente a los ojos inyectados en sangre, de repente me eché a reír. Desde luego no es tuyo. ¿No te hiciste una vasectomía por Ye Yao? Ese comentario lo enfureció por completo. Inclinó la cabeza y me besó con fiereza. Un beso que parecía un castigo y que casi me aplastó los labios. Le di un fuerte rodillazo en el estómago. En cuanto él se estremeció y aflojó el agarre, me liberé. Ya basta, Fu Hanchuan. Se apoyó contra la pared, jadeando pesadamente, con la corbata torcida y los ojos llenos de emociones que no podía comprender. ¿Ese niño es mío? No. Fu Hanchuan me atrajo hacia él con fuerza, apretándome con tanta ferocidad que sentí como si fuera a romperme los huesos. Nos quedamos inmóviles en el silencioso pasillo hasta que una ola de humedad abrasadora me rozó el cuello. Su voz era un susurro ronco. Rompe con él, luego deshazte del niño. Empezaremos de nuevo. No te guardaré rencor. Contemplé la profunda angustia en sus ojos y sonreí levemente. Querido. Mi voz temblaba. Se ha terminado. El cuerpo de Fu Hanchuan se tensó de repente, como si no hubiera comprendido mis palabras. El mismo día que acompañaste a Ye Jiao al extranjero para ver la mano. Sus pupilas se contrajeron bruscamente cuando extendió la mano para tocarme, pero yo la esquivé. Fu Hanchuan, no podemos volver a empezar. ¿Qué quieres decir? Sus ojos brillaban con furia. Wenqing, explícate con claridad. En ese momento, los gritos entre lágrimas de Ye Jiao atravesaron la puerta. Hanchuan, sálvame, alguien me está acosando. Fu Hanchuan miró instintivamente hacia la puerta y luego se volvió para mirarme fijamente. Nunca olvidaré esa mirada. Lucha, angustia y el abandono al que hacía tiempo que me había acostumbrado. Ve, ella te está esperando. Me miró fijamente. Cuando tenía 8 años, Ye Yao y yo fuimos secuestrados y llevados a la aldea de Yuchan, donde nos encerraron en un granero abandonado. Solo había un agujero por el que escapar. Ye Yao me empujó para que saliera, pero cuando la policía la encontró, llevaba 2 días recibiendo palizas. Siempre estaré en deuda con ella. Dicho esto, sus pasos se desvanecieron al final del pasillo. La aldea de Yuchan. El granero. Imágenes destrozadas pasaron por mi mente como descargas eléctricas. Las sienes me latían con fuerza. Antes de que el dolor insoportable me hiciera perder el conocimiento, solo logré apoyarme contra la pared helada. Cuando desperté, me encontraba en el hospital. El médico me explicó que había sido un breve desmayo provocado por una crisis emocional. Aparté las mantas y me levanté de la cama, sin tiempo para pensar en los confusos fragmentos de memoria. Mi vuelo salía en solo 3 horas. Llamé a un taxi y me dirigí al aeropuerto. Fuera de la ventana, las luces de neón parpadeaban mientras la ciudad que albergaba todos mis amores y odios se alejaba en la distancia. Antes de subir al avión, eché un último vistazo a mi teléfono. Las llamadas perdidas de Fu Hanchuan se habían acumulado como una montaña. Apreté suavemente el botón de encendido y luego tiré el teléfono a la basura. Adiós Fu Hanchuan. En el instante en que Fu Hanchuan se dio la vuelta, su corazón dio un vuelco inexplicable, pero instintivamente corrió hacia Ye Jiao. Ella estaba allí de pie, rodeada por 2 guardias de seguridad con aspecto lastimoso. Al verlo, se lanzó inmediatamente a sus brazos. Hanchuan, me han estado persiguiendo y acosando. Los 2 guardias se sonrojaron. Señora, se le cayó el broche, solo queríamos devolvérselo. Ye Jiao puso los ojos en blanco. ¿Cómo te atreves a decir que no me seguisteis porque soy guapa? Hanchuan, dile al dueño de la galería que despida a estos 2 guardias de seguridad inmediatamente. Fu Hanchuan apartó a Ye Yao con cierta irritación. Ye Yao, deja de ser tan terca. Tengo cosas que hacer. Le diré al asistente Chen que te lleve a casa primero. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó sin esperar su reacción. Fu Hanchuan prácticamente corrió por el pasillo, con un inexplicable temor en su corazón que se hacía cada vez más intenso y amenazaba con abrumarlo. Necesitaba desesperadamente ver a Wenqing. Abrió la puerta del salón y lo encontró vacío. Fu Hanchuan sacó apresuradamente su celular y marcó repetidamente, pero no hubo respuesta. Con el acelerador pisado a fondo, se saltó 2 semáforos en rojo. Al regresar a la villa, se topó de frente con Ye Yao, que estaba desenvolviendo la caja de terciopelo. ¿Quién te ha dado permiso para tocarla? Le arrebató la caja. Ye Yao hizo un puchero, dolida. Solo es una maldita caja. Fu Hanchuan guardó la caja en el bolsillo interior de su traje sin mostrar ninguna expresión.
La semana que viene, tú y Xingxing os vais a Londres. ¿Lo tienes todo preparado? La sonrisa de Ye Yao se congeló en su rostro. Han Xuan, ¿de verdad pretendes enviarnos a Xingxing y a mí al extranjero? Debes de estar bromeando. Su voz era fría como el hielo. Ye Yao, fuiste tú quien aceptó ir a Gran Bretaña. Por eso accedí a dejarte quedarte temporalmente. Ye Yao negó con la cabeza mientras se lanzaba hacia adelante para aferrarse con fuerza a su cintura. Han Xuan, no quiero llevar a Xingxing a Inglaterra. Quiero casarme contigo. Déjame estar contigo esta noche, ¿quieres? Hace tanto tiempo que quiero entregarme a ti. Se puso de puntillas, con los labios a pocos centímetros de los de él, y su voz estaba llena de tentación. Wenqing no está en casa. Pase lo que pase esta noche, nadie lo sabrá nunca. Wenqing no ha vuelto. Fu Hanchuan apartó bruscamente a Ye Yao y subió las escaleras de dos en dos. Wenqing abrió de un empujón la puerta del dormitorio principal. Dentro reinaba la más absoluta oscuridad, y apenas se percibía en el aire el débil rastro de su característico perfume. En el vestidor, los pocos vestidos que solía llevar habían desaparecido, mientras que las joyas que él le había regalado permanecían intactas en el armario. Fu Hanchuan sintió que todas sus fuerzas lo abandonaban. Las rodillas le fallaron y se derrumbó. La caja de terciopelo que llevaba en el bolsillo se le cayó. Temblando desató la cinta. Cuando vio el certificado de divorcio que había dentro, todo su mundo se derrumbó. Reuniendo todas sus fuerzas, cogió el teléfono. Chen, ponte a ello. Busca por todo el mundo si es necesario. Encuentra a Wenqing. La lluvia en Londres siempre llega sin previo aviso. Mientras entraba corriendo en la cafetería con mis libros de texto en la mano, todavía tenía gotas de agua en el cabello. Este establecimiento, recomendado por mi profesor, siempre estaba tranquilo, perfecto para dibujar bocetos de diseños. Lo de siempre, me reconoció la dueña. Sí, gracias. El dulce aroma del chocolate caliente flotaba en el aire mientras abría mi cuaderno de bocetos y la punta del lápiz rayaba suavemente el papel. Fuera de la ventana, las calles estaban mojadas y resbaladizas, y los peatones pasaban apresurados bajo sus paraguas negros. Días como este eran perfectos. Lo único que me preocupaba era la presentación del proyecto de la semana siguiente y coger el último metro a casa. No había necesidad de andar con cuidado, de andar de puntillas alrededor de un romance robado. De camino a casa me detuve ante el escaparate de la tienda de mascotas. Ese cachorro de corgi ladeó la cabeza hacia mí, moviendo la cola como un pequeño molino de viento. Empujé la puerta y entré. Y así, nuestra familia ganó un nuevo miembro. Le encantaba morder mis pantuflas, pero se acurrucaba en mi regazo en busca de calor durante las tormentas. Los fines de semana lo llevaba a Hyde Park para hacer bocetos, donde perseguía a las palomas en círculos. De repente, ladró con fuerza hacia la dirección detrás de mí. En el crepúsculo Fu Hanchuan estaba a 10 metros de distancia, con la llovizna londinense empapándole los hombros. Su cabello, normalmente impecable, estaba ligeramente despeinado. Había perdido mucho peso, su chaqueta le quedaba holgada, y tenía los ojos inyectados en sangre. Nuestras miradas se cruzaron a través del aire cargado de lluvia. Su nuez se movía como si buscara las palabras, mientras yo recogía tranquilamente mis materiales de dibujo y cogía la correa. Koal Ball, hora de ir a casa. Cuando me di la vuelta, su voz ronca resonó detrás de mí. Wenqing, tenemos que hablar. Me alejé sin mirar atrás. Al día siguiente, me lo volví a encontrar en el recodo del pasillo de la universidad. Fu Hanchuan estaba frente al despacho del profesor Gareth, acompañado de cerca por Ye Yao. Vestido con su habitual traje a la medida, su voz resonaba con claridad en el pasillo vacío. Profesor Gareth, tengo la intención de donar un nuevo edificio académico a la institución. Mi única petición es que haga una excepción y acepte a Ye Yao como su alumno. El profesor Gareth se subió las gafas por la nariz, con una mirada de renuencia en el rostro. Señor Fu, le agradezco profundamente su generosidad, pero mi cupo de posgrado para este año ya está completo. Me miró y esbozó una leve sonrisa. La última plaza se la he dado a Wenqing. Ye Yao inmediatamente agarró a Fu Hanchuan por la manga. Hanchuan, quiero al profesor Gareth. Ninguno de los otros tutores es digno de mi talento. Fu Hanchuan frunció el ceño. Slade tiene más de un profesor. No me importa. Los ojos de Ye Yao se llenaron de lágrimas y su voz se quebró por la emoción. Hanchuan, ¿lo has olvidado? Cuando éramos pequeños nos secuestraron a los dos juntos. El cuerpo de Fu Hanchuan se tensó visiblemente. Me di la vuelta, y me alejé con mis materiales de pintura, dejando atrás sus acaloradas voces. Esa tarde, me detuvo cuando salía de la cafetería. Wenqing, abandona la escuela. Me quedé allí de pie, con mi cuaderno de dibujo en la mano, mirándolo en silencio.
Deja tus estudios y vuelve a China conmigo. Renovaremos nuestro matrimonio inmediatamente. Te amo, Wen Qing. Empecemos de nuevo. Contemplé sus rasgos familiares y de repente, todo me pareció completamente ridículo. Fu Hangchuan, ¿cuánto tiempo más piensas seguir engañándome? Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Sabías desde el principio que era un fraude, pero aún así te casaste conmigo deliberadamente. Mi voz era apenas un susurro, porque el estatus de Ye Yao era demasiado bajo y todos en la familia Fu se volvieron en su contra. Así que me encontraste a mí, aún más despreciable, para desviar la atención, ¿no es así? Su expresión cambió ligeramente. ¿Quién te ha dicho eso? En aquellos días nevados en los que mi suegra me obligaba a arrodillarme en el patio como castigo, tú sentías claramente lástima por mí, pero nunca te atreviste a intervenir de verdad. Lo miré directamente a los ojos. Porque todo esto formaba parte de tu plan, hacerme soportar todas sus penurias en su lugar. Su mirada se volvió gélida. Warmth, no olvides que tú tampoco eres inocente. Ocultaste tu pasado, falsificaste una identidad para acercarte a mí. ¿No formaba todo eso parte de tu plan para convertirte en la señora Fu? Sí, quiero ser la señora Fu. Estoy locamente enamorada de ti y quiero casarme contigo. Lo miré a los ojos. Pero no es por la riqueza ni la influencia de la familia Fu, es porque te amo. Las esquinas del cuaderno de bocetos se clavaban profundamente en mis palmas. Admito que soy una impostora, pero cada momento que te he engañado, te he amado con todo mi corazón. Fu Hangchuan, ¿puedes distinguir entre ser utilizado y ser amado? Fu Huichuan apartó la mirada y su voz se volvió más grave. Wen Qing, solo esta vez, la última vez. Si aceptas, regresaremos a China inmediatamente para renovar nuestro matrimonio. El 30% de las acciones de Fu Corporation se transferirán a tu nombre, lo que te convertirá en la legítima señora Fu. Al ver mi silencio, se acercó un poco más, doblando ligeramente su espalda, normalmente rígida. Nadie de la familia Fu se atreverá a molestarte nunca más. Haré saber a todos que eres la esposa que yo, Fu Huichuan, he buscado. Te daré todo lo que desees. Negué con la cabeza. Kung Chuan, el matrimonio es para alguien a quien amas, pero yo ya no te amo. Kung Chuan me agarró la muñeca con tanta fuerza que casi me aplasta los huesos. Entonces, ¿a quién amas? ¿A ese hombre salvaje que te dejó embarazada? Retiré suavemente la mano. No es asunto tuyo. Parecía dolido por el comentario, casi apretando los dientes. Wen Qing, una vez que haya resuelto lo de Ye Hao, te demostraré que claramente no puedes dejarme ir. La prueba de Fu Sequan llegó rápidamente. Una semana después, el profesor Gareth me citó en su despacho. Con expresión grave, colocó una copia del acuerdo de donación sobre el escritorio. La familia Fu ha hecho una importante donación a la universidad, con la condición de que seas expulsado, dijo, ajustándose las gafas. La universidad está sometida a una presión considerable. Apreté la correa de mi blog de dibujo. ¿Y bien? También hemos recibido un correo electrónico en el que se denuncia que su obra Ruins, incluida en su expediente de admisión, podría ser un plagio. El profesor Gareth recuperó el informe de la bandeja de entrada y mostró una comparación entre mi pintura y otra obra. La composición, la paleta de colores e incluso las pinceladas presentaban similitudes sorprendentes, mientras que la otra pintura databa de 3 años antes que la mía. Según las normas de la universidad, debemos suspender tus estudios hasta que se conozca el resultado de la investigación. Sin embargo, si se demuestra que eres inocente de plagio, abogaré por ti ante el claustro. Me quedé mirando el documento falsificado, sintiendo cómo se me enfriaban los dedos. Esto es una trampa, Warmth. Lo siento muchísimo, pero a menos que puedas demostrar tu inocencia. Los ojos del profesor Gareth reflejaban un arrepentimiento sincero. Intercepté a Fu Hangchuan en el pasillo de la universidad mientras escuchaba a Ye Yao con la cabeza gacha, con una familiar sonrisa indulgente en los labios. Me acerqué a él y le mostré la pantalla de mi teléfono casi en la cara. Fu Hangchuan, ¿has caído tan bajo como para acusarme falsamente de plagio para obligarme a salir de la universidad? Fu Hangchuan se quedó paralizado por un momento, mientras recorría con la mirada el contenido del correo electrónico. Luego, volviéndose bruscamente hacia Ye Yao, que estaba a su lado, la miró con ojos tan afilados como cuchillos. Ye Yao, ¿qué demonios está pasando? Ye Yao se sobresaltó ante su repentina y aguda pregunta, y sus ojos se movieron nerviosamente mientras instintivamente apretaba con más fuerza su brazo. Hangchuan, ¿por qué eres tan duro conmigo? Yo solo lo oí decir a otra persona. La expresión de Fu Hangchuan se ensombreció, claramente no del todo convencido por su explicación. Fu Hangchuan, estabas justo a mi lado cuando creé esta serie. Me viste dibujar cada trazo con mis propias manos.
Respiró hondo. Wenqing, yo me encargaré de esto. Me pondré en contacto con la academia inmediatamente para que retiren los cargos y limpien tu nombre. Sacó su celular y tocó la pantalla con la yema del dedo. Fu Hangchuan. Ye Yao alzó la voz. ¿Has olvidado lo que me prometiste? Dijiste que me debías la vida. Dijiste que siempre que te necesitara estarías a mi lado. Una vez que limpies el nombre de Wenqing del plagio, el profesor Gareth seguramente no me aceptará. Solo por esta vez, después de esto estaremos en paz. No te deberé nada más y tú no me deberás nada más. ¿Te parece bien? Las palabras dos autorizaciones golpearon a Fu Huichuan como un mazazo en el corazón. Su mano se detuvo en medio del marcado, con la mirada fija en mí y una intensa agitación revolviéndose en sus ojos. La agonía amenazaba con desbordarse de sus pupilas. Wenqing, lo siento. Fu Hangchuan, por el bien de tu supuesto benefactor, realmente has abandonado todos tus principios. Ye Jiao esbozó una sonrisa triunfante, pero su tono se volvió cada vez más inocente. Wenqing, Hangchuan solo te estaba protegiendo, pero hay gente que no sabe mostrar gratitud. Igual que en la aldea de Yuqian. Si no te hubiera apartado para dejar pasar a Hangchuan, él podría haber. De repente la interrumpí. Quizás como yo abandonado en ese infierno, ¿verdad? El aire se congeló al instante. Fu Saichuan me miró con total incredulidad. Esos fragmentos de memoria destrozados y enterrados durante mucho tiempo se habían ido recomponiendo poco a poco desde mi llegada a Londres. Lo miré y pronuncié cada palabra con una precisión cristalina. Estabas aterrorizado, tus piernas se doblaron. Fui yo quien te dio un fuerte empujón por detrás. Tu codo rozó una punta de hierro oxidada, dejándote una profunda herida sangrante. Para consolarte, te di el collar de hojas de ginkgo que llevaba alrededor del cuello. También te dije que me llamaba Little Leaf, y te pedí que salieras corriendo y trajeras a la policía para que me rescatara. Ye Jiao me interrumpió con un grito. Estás diciendo tonterías. Hangchuan, está mintiendo. Debe de haber escuchado a escondidas nuestra conversación para saber esos detalles. Solté una risa fría y le quité a Fu Hangchuan una delgada cadena de plata del cuello. De ella colgaba una fina hoja de ginkgo de plata pura. Dices que te estoy engañando, pero entonces dime, ¿qué hay grabado en esta hoja? Ye Yao enderezó la espalda y dijo con tono firme, no hace falta que me engañes, este collar no tiene ningún grabado. Hay algo escrito, murmuré en voz baja. En la parte inferior de la hoja, el nombre de mi abuela está grabado en microtallado, Wang Xiulian. Ye Hao replicó inmediatamente. Imposible, el collar no tiene ningún grabado. Las letras eran tan pequeñas que se necesitaba una lupa para distinguirlas. Miré el rostro de Fu Hangchuan, que de repente se había puesto pálido. Mi tío es grabador. Cuando era pequeña, le rogué durante mucho tiempo, hasta que finalmente accedió a grabar las palabras para mí. Al oír esto, Fu Hangchuan tembló mientras activaba la función de zoom de la cámara y dirigía el objetivo hacia la superficie de la hoja de ginkgo. La imagen de la pantalla se amplió, y luego se amplió aún más, hasta que 3 caracteres, minúsculos como motas de polvo, se enfocaron con nitidez. Wang Xiulian. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Fu Hangchuan miró fijamente esos 3 caracteres como si quisiera atravesar la pantalla del teléfono con la mirada. El siempre sereno príncipe de los círculos de élite de Pekín ahora se movía con cada acción impregnada de una brutalidad reprimida hasta su límite absoluto. Asistente Chen, lleve a la señorita Ye al sótano de la mansión Aiton. Indique al personal que la entretenga adecuadamente, que experimente en cada detalle insoportable, lo que realmente significa desear la muerte. No, Hangchuan, me equivoqué. Me equivoqué de verdad. Ye Yao se derrumbó por completo, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, mientras se abalanzaba hacia adelante para agarrarle la pernera del pantalón, solo para ser rechazada de una patada por Fu Hangchuan. Has disfrutado de cosas que nunca te pertenecieron durante todos estos años. Ahora es el momento de devolverlas. Solo quedábamos nosotros dos en el pasillo. Fu Hangchuan se tambaleó hacia adelante, intentando agarrarme la mano, pero yo lo evité con delicadeza. Wenqing, lo siento, no sabía, en aquel entonces. Sus palabras se perdieron en la incoherencia. Respiró hondo antes de lograr articular una frase coherente. Después de que me rescataran, mis padres temían que eso afectara al precio de las acciones del grupo. Me enviaron al extranjero de la noche a la mañana. Cuando me había instalado un poco y pude contactar con China, lo único que supe fue que todos vosotros habíais sido rescatados. Lo observé en silencio. A este hombre que una vez fue un dios en mi corazón y que ahora era tan frágil como un niño perdido lejos de casa. Sin embargo, mi corazón no se conmovió lo más mínimo. Y entonces, me miró casi suplicante. ¿Cómo? ¿Cómo lo soportaste?
Contemplé el cielo gris y plomizo de Londres con una voz tan tranquila como si estuviera contando la historia de otra persona. Ye Jiao te dijo que la policía la encontró 2 días después, ¿verdad? Wan Chuan asintió con rigidez. Te mintió. Esbocé una sonrisa débil, casi insustancial. La policía me encontró 1 mes después. Fu Hangchuan contuvo el aliento de repente y su rostro se puso pálido como el papel. Tarara Mayra sí, ora. Cuando me rescataron, apenas era humano. Estuve en un estupor febril durante 1 semana entera. Después de regresar a casa, aunque había perdido la memoria, sufría ataques de pánico nocturnos y gritaba frenéticamente. Mis padres. Su relación ya era tensa. Antes del incidente, ya estaban peleando por el divorcio. Después de mi regreso me convertí en su mayor carga. Mi madre se quejaba de que mis gritos nocturnos la mantenían despierta, mientras que mi padre me consideraba mentalmente inestable y una vergüenza. Se culpaban mutuamente, insistiendo en que el fracaso del otro para protegerme había llevado a mi secuestro y a este lamentable estado. Al final el único consenso al que llegaron fue deshacerse de mí. La carga. Mi voz seguía siendo totalmente monótona, pero Fu Hangchuan ya no pudo contenerse. Se derrumbó sobre una rodilla, agarrándose la cara con ambas manos mientras sus hombros temblaban violentamente. El día que se divorciaron ninguno de los dos me quiso. Más tarde, me enviaron a vivir con mi abuela, pero ella era anciana y frágil. Poco después, ella también falleció. Entonces te conocí. Me enamoré de ti. Fu Hangchuan levantó la cabeza, con lágrimas mezcladas con desesperación corriendo por su rostro. Wenqing, perdóname, te lo suplico. Arrodillado, se arrastró un paso hacia adelante, temblando mientras agarraba el dobladillo de mi túnica como si fuera su último salvavidas. Te compensaré por el resto de mi vida. Todo lo que posee la familia Fu es tuyo. Incluso mi vida es tuya. Lo miré fijamente a sus ojos inyectados en sangre y le dije, palabra por palabra, no puedes reparar el daño. ¿No me preguntaste una vez de quién era el hijo que había abortado? Era tuyo. Esas 3 palabras fueron como los 3 últimos clavos que dejaron a Fu Hangchuan completamente paralizado. Se quedó con la boca abierta mientras las lágrimas brotaban silenciosamente de sus ojos. No me volví a mirarlo. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Posteriormente, recibí documentación del equipo legal del grupo Fu, que confirmaba que Fu Hangchuan me había transferido más de la mitad de sus activos personales. Esto incluía una participación del 15% en el grupo Fu, múltiples propiedades tanto en el país como en el extranjero y una impresionante suma de dinero en efectivo. No lo rechacé. Mis pinturas comenzaron a exhibirse en algunas pequeñas galerías de Europa. Cobo creció, pero seguía encantándole perseguir palomas en Hyde Park. De vez en cuando veía a Fu Hangchuan en las noticias financieras. Seguía al frente del imperio Fu, aunque en las fotografías parecía cada vez más demacrado. Las revistas de chismes se hicieron eco de ello, insistiendo en que su salud estaba deteriorándose y que necesitaba un equipo médico que lo acompañara durante todo el año. Más tarde, realicé una exposición individual con el tema Renacimiento. El día de la inauguración, recibí un arreglo floral sin firma que contenía unas raras hojas blancas de ginkgo. Cogí una hoja, la sostuve a contraluz y luego la solté, dejando que se alejara con la brisa. Fuera de la ventana, el sol brilla intensamente. Levanto mi copa y camino hacia aquellos que han venido a ofrecerme sus sinceras felicitaciones. El viento no deja rastro, pero yo, por fin, me he convertido en mi propia luz.